Hola. Elenita, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, para mí es un placer. Bueno, soy Yesenia Rodríguez, soy parte del equipo de Educare y bueno, estoy muy feliz, Elenita, de poder compartir contigo en esta tarde y poder conocerte un poquito más y poder compartir algunas de tus experiencias que son muy inspiradoras, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. Ok, gracias Elenita, a quienes ya están conectados y bueno, a las organizaciones que nos apoyan como CEDEPAS, Sinergia, Red de Juventudes, CPJ y bueno, todas las chicas que son de Educare. Bueno, no se preocupen por la cantidad de personas que están actualmente conectadas, como siempre, a la medida que vamos avanzando en el diálogo se van a ir conectando, pero igual comentarles que estamos grabando este diálogo, esta entrevista, y luego pues lo vamos a compartir para que todos lo puedan ver. Muy bien, vamos a presentar a nuestra querida Elenita, ¿sí? Ella es Elena Sánchez, es una de las lideresas que forma parte de una red en comunidad en que las mujeres se han unido para hacer frente a la violencia en Cajamarca. A lo largo de estos años ha tenido una trayectoria muy variada. Ha sido profesora de matemáticas, comunicadora, facilitadora social, scout e incluso jugadora de fútbol. El sueño más grande de Lenita es trabajar para que otras niñas y mujeres se liberen. Y fue así como decidió unirse a la red de lideresas del proyecto Justa, que implementa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Cuando Elenita se jubiló de maestra, retomó un sueño de toda su vida: tener un espacio donde impulsar una educación basada en el arte y la promoción de derechos humanos. Es así como en el 2021 construyó la casita Caminos del Corazón en Chauyo Chico, un centro poblado en Baños del Inca, en Cajamarca. Elenita confía en el poder transformador de las mujeres, porque cuando ellas se juntan, salen cosas muy grandes. Bienvenida, Elenita, a este espacio. Te damos un tiempo para que te puedas presentar y comentarnos alguno de las palabras que quieres que te escuchamos en esta tarde. Muchísimas gracias, Yesenia, muchas gracias, Alejandra. La verdad es siempre abordar estos temas y especialmente como para motivar a otras mujeres es muy alentador, ¿no? Pero yo siento que esta construcción debe empezar desde las primeras etapas de la vida, porque así un poco fue mi experiencia. Y necesitamos mucho de movilizarnos, de movilizar y de ser conscientes de que nuestra situación, si bien es cierto, depende de muchas situaciones colaterales que tiene que ver con el Estado, con la familia, con una sociedad en la que nos desarrollamos, pero también tiene que ver con mucha voluntad tenemos que tener, que tiene que salir desde dentro de cada una de nosotros, las mujeres, y creo que eso es solamente eh, parte nuestra, ¿no? Entonces yo muy alegre de estar acá. Les cuento que hace un mes hemos aperturado un café literario llamado Rumitiana y entonces en este momento tenemos muchas visitas de alguien que ha venido, pero igual yo estoy acá para compartir y comentar con ustedes. Muchas gracias, Licenia. Gracias, Elenita, y gracias por hacernos un espacio en tu agenda para poder compartir con nosotros. En ese sentido, justamente como tú mencionabas, nos gustaría saber un poquito sobre tu infancia, sobre ese tiempo tan maravilloso que muchos de nosotros a veces olvidamos. Si tú tuviste alguna experiencia o algún momento en el que marcó tu vida, tal vez, o la decisión de poder involucrarte en el trabajo social o en el liderazgo. Como mm, les recordé anteriormente, en esta etapa de nuestra vida es muy importante y especialmente en el campo de la educación. Yo que soy educadora, me parece muy importante tener ese recuerdo, evocar esa parte de nuestra vida, ¿no? Yo estaba recordando ahora esta parte de mi vida en que uno siendo niña, bueno, les cuento un poquito que el día que yo nací murió mi abuelita, que es la hermana la mamá de mi papá. Entonces eso marcó mi vida de manera especial porque
para mi padre, prácticamente, o sea, muere su madre y nazco yo, era algo así como mm, seguir esa continuidad de vida, ¿no? Entonces él tuvo mucha preferencia conmigo, a pesar de que somos muchos hermanos, fuimos 14 hermanos, hoy vivimos 10, pero esas etapas de la vida que a uno le muestra el camino o le van señalando el camino, tiene que ver con lo que uno pasa en la vida. Y bueno, yo soy hija de una madre campesina, mi padre era carpintero, pero el trabajo, mi madre era comerciante después, es que les hizo salir de una situación difícil. Mi madre fue madre a los 14 años. Y entonces, era una niña huérfana, mi abuelo había muerto, y entonces, no tuvo las oportunidades de vida, ¿no? Sin embargo, ella mucho se preocupó por nosotros, por la educación. Y en mi casa, mi padre siempre quería que nosotros viviéramos en zona rural, porque por la tranquilidad, por el tema de evitar los riesgos, el peligro. Y nosotros vivimos de la Plaza de Armas de Cajamarca a unas 6 cuadras arriba. Y antes, en el tiempo que mis padres vivían, eso era zona rural. Hoy estamos casi en el centro de la ciudad. Pero a Dios gracias por el trabajo, por todo lo que desarrollaron mis padres. No, no nos faltó el alimento, no nos faltó el calor humano de mis padres, pero sí alrededor nuestro había gente que sufría, que era muy pobre, ¿no? Entonces, eso a mí me trajo un sentimiento muy especial de qué hacer por ellos. Yo desde muy niña compartí lo que en mi casa había con esa gente, ¿no? Recuerdo que para la parte del óvalo de Santa Polonia había una familia que se abrigaba bajo plásticos y los plásticos estaban totalmente deteriorados y yo llevaba de la casa de mi madre, que era comerciante, que tenía muchas de estas cosas, las llevaba para compartir con esta familia. Mi madre sembraba al partir con otras personas de la ciudad, del campo especialmente, y entonces lo que traían a mi casa para compartir, nosotros, porque creo que esa humanidad nos viene de familia, lo compartíamos con otros, ¿no? Entonces, eso es lo que esa mirada, por eso yo cuando decía que hay que fortalecer desde la niñez estas conductas, actitudes que no nos hagan estar de espaldas a una realidad que afecta a muchos y que sigue afectando a muchos. Si tú miras con cariño, no es caridad o no es mirarlos con pena, sino es mirar como una responsabilidad también tuya y de la sociedad que no sabe distribuir equitativamente. Por eso es que existe la pobreza. Después, cuando yo tenía 10 años, estábamos en el Campeonato Mundial de Fútbol y yo organizaba a las poquitas cuadras, porque como era rural, entre Belén y Urrelo, a los niños que vivían a una parte, unos éramos el Perú, otros éramos otro país y jugábamos. Y entonces creo que también, bueno, y también estar entre hermanos varones, jugué fútbol, ¿no? Jugué fútbol hasta hace poco. Es un deporte que me ha apasionado, no solamente mirarlo, apreciarlo, sino también practicarlo. Y eso, ¿no? Eso me acuerdo de mi niñez. Entonces, este tema de organización viene de allí, de organizar las cuadras, de organizar, claro, no tenías con qué comprarte un polo, ¿no? Entonces yo recuerdo que decía, cualquier polo, búsquense y con papel de cometa poníamos el símbolo allí de Perú o de algún otro país. Entonces, sí, esos recuerdos son muy, muy bonitos realmente y que uno los vive y que quisiéramos que muchos niños y niñas también tengan esas infancias felices. Qué bonito, Elenita. Realmente es inspirador tener esa mirada humanista, esa mirada que nos mira a todos por igual, ¿no? Que las diferencias residen en muchos aspectos distintos, pero que los valores que uno tiene en casa pueden marcar nuestra forma de vida, ¿no? ¿Y cómo crees tú que estos ejemplos que tú viviste desde niña, me parece muy bonito que tú hayas querido ayudar a esta gente cerca de tu casa, los vecinos al final terminan siendo parte de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo tú consideras que la educación podría empoderar a mujeres así como tú para que pudiera haber algo mejor en Cajamarca? Este, mm, por lo que hemos vivido, mira, mi madre
prácticamente hasta un tiempo de su vida fue analfabeta y mi padre había estudiado solo hasta primero de secundaria. Sin embargo, mi padre fue un gran lector, y fue un autodidacta, ¿no? Entonces, eso que para nosotros significaba que mi padre fuera así como aquel que en la mesa nos hiciera las preguntas de los gobiernos, de los presidentes, nos pedía opinión, es que te hace decir o sentir que sí hay muchos padres que por esa situación de la vida no pudieron ir a la escuela, la familia se siente muy desprotegida porque la experiencia articulando esto con la de Xiaoyo Chico, es que si los padres no saben leer y escribir, es que si los padres no fueron a la escuela, los niños, los hijos de esos padres están muy limitados a tener aprendizajes. No todos, hay algunos que con éxito salen, ¿no? Porque hay otras oportunidades que se les presentan en la vida, pero si en la familia hay una madre, un padre analfabeto, los niños tienen restricciones para poder desarrollar sus habilidades, para desarrollar sus competencias, para tener más oportunidades en la vida. Entonces, por eso es que la educación es principalmente prioritaria, pero a pesar de que algunos niños van a las escuelas, no tienen el mismo trato, ¿no? Eso es lo que tenemos que trabajar también por una equidad en la educación, porque si tenemos algún niño que sea un niño hiperactivo, por ejemplo, a los maestros nos genera como que me distraes a la sección y que te separo. Estaba escuchando algunas experiencias estos días de unas compañeras ya mayores, que de esas experiencias negativas en educación, ¿no? Que si jugabas, que si hacías extremos, ¿no? Me contaba una señora que visitó el café de una experiencia que había tenido con un sobrinito que porque es tan hiperactivo. Un día le castigaron, hubo una fiesta de un cumpleaños de un niño y le pusieron mirando a la pared ahora, en estos tiempos, y que el niño no probó ni un dulce y sabemos qué cosa significa para los niños en la fiesta, ¿no? Los dulces, los bocaditos, lo que se comparte. Entonces, otra vez que el niño vino para un desfile y que no había tenido la comunicación oportuna a la madre y de la puerta nomás la profesora decía, no, no lo traiga a su niño no fue seleccionado. Entonces, esas situaciones todavía siguen siendo muy fuertes en nuestra sociedad. Es por eso que tenemos que luchar por una educación que sea equitativa y de calidad para todos y todas, porque la educación genera muchas condiciones para que una persona, porque ahora hay muchas personas que también son analfabetas, pero que con estos programas de alfabetización y todo, si tienen voluntad, la voluntad pesa mucho, ¿no? En una persona adulta, pero en el niño es un derecho. Y si quieres aprender a escribir, lo puedes hacer hasta el final de la vida, ¿no? Entonces, porque con la educación tú puedes argumentar algún reclamo o alguna vulneración de tu derecho. Con la educación puedes presentarte a un trabajo. Con la educación puedes organizarte, aún sabiendo que también hay muchos ejemplos de mujeres especialmente que se organizan a pesar de no saber leer y escribir, pero tienes más ventajas cuando tienes educación. Gracias, Elenita. Qué palabras tan sabias, ¿eh? Estamos tomando nota todos aquí de cuánto uno puede lograr hacer con la educación. Bien dicen que es el arma que puede transformar el mundo, ¿no? Y creo que lo que tú has venido haciendo y esa calidad humana que tú reflejas al hablar de tus estudiantes, de los niños, dice mucho de quién eres, ¿no? Imagino que eso también viene de una cultura, de tradiciones familiares y de alguna manera de ese vínculo con tu tierra, ¿no? Y por eso me gustaría saber un poco cómo es que te inspiró o cómo conectaste el tema de la educación y la cultura. A ver, yo quisiera también hacer un poquito de referencia a cómo es que yo mm, me hago docente, ¿no? O sea, no fue mi primera vocación ser maestra. Yo quería ser ingeniera electrónica, este, y yo me preparé mucho para eso, pero
también había una realidad que a pesar de que yo organizaba por acá cerca de mi barrio, yo no tenía más contacto con otras personas, o sea, no es como que ahora puedes ir a participar de un grupo y otro, no, yo no había viajado, yo no había hecho, y mis padres pues también, claro, en ese momento yo me molesté, pero después uno comprendiendo que ellos quieren nuestro bienestar, decían cómo mi hija va a ir, en ese momento había la carrera solo en Lima, entonces, si no ha salido a otro lugar, tendrá que primero aprender a manejarse sola y todo. Entonces, yo me molesté mucho con ellos y me fui para Huaraz porque allí aperturaban la Universidad Antonio Antunes de Mayolo y se aperturaba con la carrera de Ingeniería Electrónica. Y cuando me estaba preparando, de pronto escuché que no aperturaban, no iba a ser el ingreso o la oferta para estudiantes de otras regiones. Entonces yo volví a la tierra, estudié en un inicio contabilidad en un instituto y luego mi hermano que vino de Santa Cruz trayendo sus estudiantes me dijo, ¿por qué no los preparas para que postulen al pedagógico y tú también te vas preparando para la universidad? Entonces nos preparamos juntamente con cuatro, además una de mi hermana menor, con seis nos preparamos y las seis terminamos ingresando. Entonces, porque me dijo, a ver, prueba primero, ¿no? Prueba si te gusta ingresar, ¿no? Para ver cómo estás. Y terminé ingresando, ingresé a la especialidad de matemática en el pedagógico y entonces me quedé, me gustó. Y yo creo que cómo conectar la educación con la cultura también son esas oportunidades. Yo me considero gestora cultural porque no tengo ese título, pero el conectar con nuestra sociedad, con las experiencias diversas y el tejer redes es muy importante. Es muy importante porque la educación no es que si tú quieres estudiar o estudias la especialidad de primaria, solamente que sepas cosas de niños. La educación es integral. Y ahora una de las competencias del currículo es el tema de identidad. Entonces, lo que tú tienes que primero hacer, primero conectar es con tu realidad y conocer tu historia. Y esa historia la conoces, pues leyendo, pero también compartiendo con otros. Entonces, la vida me dio oportunidades. Yo quise ayudar a una joven de Xauyo Chico para que ingresara a la Escuela Taller San Antonio y después la joven, porque tenía 15 años, me pidió que la apoyara, que porque ella no podía manejar bien el internet, no podía hacer las tareas solas. Entonces yo miré con duda porque dije, es para jóvenes, pero voy a preguntar. Y pregunté si me podían admitir y me terminaron admitiendo y estudié esta parte de la arqueología. Entonces he estado trabajando el tema de la educación patrimonial con Sol Sirecos y Kanki, y primero como parte de mi práctica de estudiante, pero luego ya como parte de un equipo, y yo siento que el tema para querer lo que haces, para poder tener presente siempre a tu pueblo, a tu país, a tu ciudad, a tu localidad, es conocer su historia. Y hay que conocer la historia porque de ello entonces no nos van a engañar, vamos a querer como queremos otras culturas a nuestra cultura. Yo vivo acá cerca de Santa Polonia y justamente lo del café rumitiana es por eso, porque Santa Polonia también es conocido como el Apu Rumitiana, y el Apu Rumitiana significa en quechua asiento de piedra, y en Santa Polonia no solamente hubo ocupación inca, hay una ocupación de la cultura caxamarca de más de 1800 años antes de Cristo. Entonces, conocer eso te hace vibrar de que estás en un país, estás en un lugar donde la cultura es fuerte, donde no tenemos que ir salir a otros para conocer las culturas, sino conocer nuestra cultura. Entonces, eso es lo que a mí me ha ayudado a articular este tema de la educación con la gestión cultural, trabajar el tema de identidad y seguir pues generando espacios para seguir hablando de nuestras culturas, ¿no? Porque aún en medio de una cultura somos diversos, hay diversidad, y todo eso tenemos que valorarlo, ¿no? No hay cultura buena ni mala, sino que hay que valorarlo. Gracias, Elenita. Es cierto, ¿no? Uno
si no conoce, no lo puede amar, ¿no? Entonces creo que es muy importante la difusión de nuestra cultura y obtener, como tú bien dices, la identidad de lo nuestro, ¿no? Y parte importante de formarnos como profesionales radica en conocer de dónde venimos y qué es lo que tenemos en casa primero, ¿no? Y creo que eso hace que nosotros como sociedad podamos crecer, ¿no? De una manera más integral, como tú mencionas. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarte un poco, ¿cuál sería tu percepción o cuáles serían algunos consejos desde tu experiencia que podríamos nosotros como mujeres impulsar más en Cajamarca para contribuir a la cultura? A ver, yo en primer En el lugar caso, por creo ejemplo, que que has trabajado en Santa Polonia. sí, yo lo primero que quisiera rescatar de esta experiencia y compartir desde dónde tenemos que empezar es partiendo del respeto, ¿no? Porque si no nos respetamos, si no respetamos las diversas ideas, las diferentes posiciones, no vamos a poder trabajar de manera conjunta. Entonces, decía un obispo, a quien le etiquetaron mucho por estar junto a los pobres, Monseñor Dahmer, que hay que juntarnos en las cosas que nos unen, ¿no? De 10 cosas que nosotros quisiéramos ver, si hay 2 o 3 que nos juntan, nos unen, tenemos objetivos comunes, hay que juntarnos allí. Y en lo resto hay que respetar. No podemos cuestionar, no podemos primero poner posiciones personales a situaciones más de comunidad, ¿no? Entonces eso es lo primero que debemos hacer, porque frente a la cultura hay diferentes posiciones, ¿no? Por ejemplo, frente a Santa Polonia, cuando nosotros, porque la investigación nos permitía ver que no solamente era ocupación inca, sino que ha sido ocupación de la cultura caxamarca. Entonces hay otros historiadores, hay otros especialistas que tienen sus propias opiniones también, ¿no? Y entonces hay que sabernos encontrar en esos temas y para poder trabajar de manera conjunta. Ahora, a nosotros lo que a través de la educación comunitaria lo que nos ha permitido es que si tú tienes un bien cultural, como en este caso arqueológico, que es Santa Polonia, que es, he estado también en el otro proyecto de entornos del Cuarto de Rescate, junto al Cuarto de Rescate donde era la casa hogar de la niña Belén, es dándole a conocer a la comunidad, a los que están alrededor. Cuando Sol Siré me pidió que hiciera una propuesta este, para mostrar lo que se estaba haciendo en Santa Polonia, mi mente pasó primero por ver que los primeros que necesitaban saber eran los que están alrededor de la colina. Y alrededor de la colina hay escuelas, hay el centro de salud, está la iglesia, las iglesias, porque hay muchas, diversas iglesias. Entonces, las escuelas. Entonces empecé como acercando la cultura a los niños y a las niñas, porque ellos son los que no saben y haciendo un estudio investigativo de análisis, estuvimos apoyados ahí por Anita, una estudiante de la Nacional de la especialidad de turismo, aplicaron las encuestas para saber cuánto saben de Cajamarca, cuánto saben de sus centros históricos, sus restos arqueológicos, y la verdad que es una preocupación bien grande porque la mayoría no sabe. Y cuando ya entramos al entorno del Cuarto Rescate, la gente a la que visitamos fueron a las escuelas rurales y a las otras escuelas por la Plaza de Armas, ¿no? Y es lo mismo, o sea, no es que uno sepa más que el otro, es en algunos de la ciudad hemos pasado por el Cuarto Rescate, pero no hemos entrado adentro, ¿no? Y entonces eso yo creo que nos tiene que llamar fuertemente la atención porque que tengas que enseñar matemáticas, que tengas que enseñar comunicación, pero hay que relacionar con esa parte de nuestra historia. Entonces, es muy importante que la currícula de nuestros estudiantes tenga relación y además que la primera competencia es el tema de identidad. Entonces, tenemos que fortalecer en los niveles, diferentes grados, porque el currículo por competencias es desde el nivel inicial hasta terminar la secundaria. Entonces, hay que fortalecer esos, esas capacidades, esos conocimientos que necesitamos saber, porque
hemos trabajado llevando a niños del grupo Scout, niños del Mantojan, niños de la aldea San Antonio, a los niños de las aldeas SOS, a los chibolitos, a diferentes grupos de niños, pero además de contarles, porque han venido y han pisado sobre nuestra historia y en el Cuarto de Rescate en Santa Polonia, además de eso, es como recrear esa parte de nuestra historia. Entonces, agradecer a todo el equipo de voluntarios que ha participado. Recuerdo a Fedra Iberico, que a través de la cerámica hemos pedido replicar esa iconografía de esos tiempos, ¿no? Entonces, cuando haces eso, cuando interiorizas eso, entonces vas a poder compartir es, con fundamento, con argumentos, esta parte de nuestra historia. Es muy inspirador, Elenita, todo lo que las mujeres podemos hacer realmente apoyando la cultura y la educación. Es admirable también el labor que tú has hecho, ¿no? Y qué hermoso que esos niños ahora puedan tener mayor cercanía con lo que les pertenece como herencia cultural. Y en ese caso, un poco ya para ir cerrando nuestro diálogo y luego darle el pase al público para hacer algunas preguntas. A mí me gustaría preguntarle a la Elenita de esos 5 años o a esa Elenita de los 15 años, ¿no? Si pudiéramos hablar con ella, ¿qué le dirías hoy, ¿no? Y si las niñas y los adolescentes de Cajamarca te escucharan ahora, ¿qué mensaje te gustaría dejarles, ¿no? Sí, yo lo que les quisiera decir y lo que recuerdo y lo que contrasto con mi vida es que uno tiene que esos sueños que en algún momento de nuestra vida nos salen, es posible hacerlo realidad. Las utopías que a veces las que hablamos, las que son inalcanzables, se hacen posible cuando tu sueño sigue estando presente siempre. Yo tuve un sueño de tener la casita Caminos del Corazón, no en Shauyo. Tenía el sueño de que esta casita fuera por la carretera Cumbemayo, pero salió en Shauyo y ahí cumplo los sueños de la vida, ¿no? Allí fortalecemos las capacidades de niños y niñas a través del arte. Bebo mucho de la experiencia de Guarmayu, que es la organización a la que pertenezco hace 23 años, también de Alfredo Mírez, de Bibliotecas Rurales. Entonces, todo eso, porque es un aprendizaje que se va acumulando. Entonces, chicos, chicas de 12, 15 años, si tienen esos sueños, síganlo escribiendo, síganle poniendo un dibujo, sigan, porque en algún momento vas a decir de estos sueños cuál es el que me sigue persiguiendo, ¿no? Y también esto del café literario es otro sueño, porque soñé hace mucho tiempo tener en mi casa de Cajamarca una mesita afuera con unas sillitas para que toda la gente que pasara, mi interés eran los niños, pero era que toda la gente que pasara podría sentarse a leer y yo poderle ofrecer algo, pero ahora ese sueño se ha convertido en el café literario rumitiano. Tuve un sueño de compartir con otros líderes y un día he tenido mucho compromiso dentro del trabajo pastoral, casi 20 años de mi vida dedicado a un trabajo pastoral desde la teología y la liberación en estos barrios pobres, ¿no? He tenido compromiso de visita a la cárcel con los presos políticos, he tenido compromiso de visitar el asilo por el tema de la dignidad humana, el compromiso de la lucha social por el tema del medio ambiente. He sido dirigente sindical, entonces la vida me ha presentado, me ha puesto en muchos lugares donde he aprendido, el aprendizaje es permanente. Entonces decir que aprendemos cuando nos juntamos con otros, cuando vivimos en comunidad, pero en el centro de todo eso respetándonos. Qué bonitas palabras. Esperamos que esos sueños se sigan cumpliendo, Elenita, y que desde Educare nosotros podamos apoyar a que esos sueños sigan creciendo, también para más niños, para más niñas, y para que ese ejemplo que tú nos estás dando ahora como una líder, como una luchadora, como una maestra, como una gestora, investigadora, sean para más mujeres en Cajamarca, ¿no? Voy a leer algunos de las preguntas que tenemos por aquí en el chat, ¿sí? Eh, bueno, nos dice, Elenita, ¿qué crees que se necesita
para la educación de nuestros niños y nuestras niñas en las zonas rurales de Cajamarca? Ya, voy contestando. A ver, lo primero que se necesita es que la escuela de la zona rural abra sus puertas. Hay algunas escuelas que tienen las puertas abiertas porque no hay puerta, pero a veces como maestros llevamos para enseñar cosas que descontextualizan. Tenemos que ser autocríticas, ¿no? Nos vamos a hablar de la planta haciendo un dibujo en la pizarra o llevando una maqueta, un póster de una planta, cuando los niños todos saben y tienen en el campo y saben cómo se siembra la plantita y cómo se la riega y todo, ¿no? Queremos enseñar otras culturas, que también es importante porque hay que interactuar, pero si tenemos culturas locales, tenemos baile local, tenemos poesías locales, cuentos locales, costumbres locales. Entonces hay que partir de eso. Hace unos días en Casita Caminos del Corazón vino una maestra voluntaria a enseñar manualidades y estaba enseñando con materiales descartables, elaborar un portafotos, perdón, un portafósforos. Entonces hacía como unas muñequitas con sus vestiditos y todo. Y entonces, y les decía de que cortar el vestidito de la persona que iba a llevar en su mandilito, en su bolsillo, el fósforo, allí estás haciendo la matemática, porque se corta de 35 por 15. Ahí estás haciendo matemática. Y si después le pides todo este proceso de construcción, escríbelo, cuáles fueron los pasos que hiciste. Ahí estás haciendo comunicación. Y si pones a decir, ¿y de dónde salieron esto? ¿Y por qué estamos usando el plástico? ¿Por qué tiran por allí? Estás trabajando el tema de CTA. Y si tú le pides investigar como al inicio de las vacaciones útiles, todos hablaban del capibara, porque fue el regalo de Navidad, en agendas, en gorros, en todo, en mochilas, en todo. Y cuando les pregunté, ¿qué es el capibara? Un niño dijo que era un amigo cariñoso. Nadie más, entonces dijimos, hay que utilizar este aparatito que es el celular para preguntarle quién es el capibara. Y terminamos haciendo problemas con el capibara, composiciones con el capibara, por el peso del capibara, porque la información decía que el capibara pesaba entre 50 kilos. Entonces, pero todos pesarán igual, no, los jóvenes pesarán menos, los bebitos pesarán menos. Entonces, si una familia tiene 5 miembros, papá y mamá, ya que pesen igual, 50 kilos, el hijo intermedio 25 y el pequeñito 10, ¿cuántos kilos habrá entre todos estos capibaras? Tenemos que, o sea, no es difícil, o sea, nos quejamos de que no aprenden. Las estadísticas en el Perú es que muy poquitos niños aprenden y queremos que los maestros hagan cosas que les damos cuando tienen la herramienta en sus manos, cuando tenemos que hacer querer cómo aprendan, cuando no tenemos que dar miedo. Yo estudié psicología porque cuando yo llegué al colegio, a secundaria, me dieron para ser tutora de una sección que todas las niñas habían desaprobado en el examen de ingreso. O sea, aquellas niñas prácticamente que como que las tenemos como que las que no valen, entre comillas, ¿no? Las que son descartables, ¿no? Estas niñas ya estudian primer año y de ahí se van. Pero me puse esa meta y estudié psicología por eso, porque yo decía, quiero que mis estudiantes me quieran. Y entonces logramos, me volvieron a estas niñas cuando estaban en cuarto año, diciéndome como que ya está perdido, no sirve para nada. Pero pudimos demostrar que del octavo lugar en que estaban ubicadas esta sección, nos ubicáramos en un segundo lugar, pero trabajando con ellas, este, mm, eh, mm, haciendo, si teníamos que traer un proyecto, todas trabajamos por ese proyecto, no seleccionando a una o dos estudiantes que son, entre comillas, las que saben, todas. Todas ayudamos a María, a Juana, porque ellas han desarrollado un poquito más capacidades, pero todas hacemos. Y dejando siempre, siempre sentado que las habilidades, que las inteligencias son múltiples. Entonces, no es que aquel que sepa matemáticas sea el mejor. Puede ser mejor aquel que haya desarrollado su inteligencia cinética, el que juega vóley, fútbol, hace carreras, porque a mí que soy de matemática, de repente me falta aprender esas habilidades. Entonces tenemos que, si partimos de eso y hacemos eso
sea la zona rural o la zona urbana, habremos logrado que esos aprendizajes sean con cariño, ¿no? Y no porque sean punitivos, no porque sean obligados, sino que sean porque les gusta hacer y porque aprenden con alegría. Qué bonito, Elenita. Me gustaría haberte tenido de maestra, ¿eh? Creo que todas aquí estamos muy ilusionadas de que un día podamos tener un taller contigo de cómo ser Sí, mejor ser humano con en gusto, esta comunidad. con gusto. Bueno, por aquí tenemos algunas preguntitas más en el chat. Voy a leer algunas más y me parece que había alguien que también quería participar de manera voluntaria. A ver, dice, buenas tardes, Elenita. Este mensaje es de parte de Ana Cecilia. Me dice, ella menciona, me gustaría saber cómo has manejado tu liderazgo con las personas con las que trabajas. Y Milagros pregunta también si es que en este trabajo tú has tenido algunas limitaciones o algunos logros al ser una líder social. Gracias. ¿Cómo manejar el liderazgo? Escuchando, escuchándonos. Este, Tengo la suerte de que funcione la casita Caminos del Corazón, porque hay muchos voluntarios y voluntarias. Y si no inspiramos ese compromiso colectivo, simplemente no existirían los voluntarios y voluntarias. Yo creo que cuando partimos para hacer un trabajo, nos conocemos, ¿no? Claro que en el camino nos iremos conociendo más, pero siempre mi pregunta o mi acercamiento es, mm, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué haces por la vida? ¿Cómo te va? ¿No? Y eso hacemos con los niños también. Con los niños, hay unos niños que son muy, muy cariñosos y nos cuentan esas experiencias de vida también dentro de la familia, ¿no? Y que también a veces nos ayuda también a intervenir allí. Y yo creo que es eso, ¿no? El sabernos escuchar. Tal vez que en ocasiones también uno nunca hace todas las cosas bien, pero un poco recordándonos que tenemos que ser tolerantes, por eso es que partía yo del respeto y que ese respeto sea en medio de nuestras diferencias, porque si de partida me encuentro con una persona que sé que no comulga con mis ideas, y la etiqueto o simplemente no quiero conversar con ella, eso no va a ayudar a construir liderazgos, ¿no? Y construir los liderazgos, yo estudié en la Escuela de Líderes del Instituto Bartolomé de las Casas, que fue creado por el padre Gustavo Gutiérrez. Y después el segundo paso fue que coordiné la escuela, la Escuela de Líderes del Instituto Gustavo Gutiérrez. Y después fui la coordinadora de toda la red de líderes a nivel nacional. Entonces, yo que voy a algún lugar, siempre hay un líder y una lideresa que está haciendo mm, su vida de esa práctica que un día o de esa teoría que un día aprendimos y que ahora lo hacemos práctica, ¿no? Por ejemplo, Javier Iguíñez, con el economista Javier Iguíñez, fue mi maestro de economía en la Escuela de Líderes. Y él siempre nos dijo dos cosas que para mí me significa y me resuena todo en la vida, ¿no? Él dice que una persona sin relaciones era una persona como el ponguito, ¿no? Esta historia del pongo, que está agachadito, que está allí como siempre cree que él tiene la culpa, como siempre que tiene que estar suplicando para que le den algo, porque se cree persona sin derechos. Entonces, eso es lo que tenemos que desterrar y para eso hay que relacionarnos, porque esas personas que todavía la siguen habiendo, cuando van a reclamar un derecho piensan que se van a pedir un favor para eso ayuda la educación y para eso ayudan las redes sociales, para eso ayudan las organizaciones, para levantar nuestra autoestima, para reconstruirnos, para trabajar, para seguir trabajando por ello, ¿no? Y lo otro que decía Javier Iguíñez era un momento ya de su vida también el mayor, él ahora está muy mayorcito, decía sobre el tema de las políticas que hacen falta, ¿no? Por ejemplo, las políticas para las personas adultas. No hay políticas para ello. Pues nos ponía con ejemplos muy claros ese tema de estas relaciones que necesitamos
trabajar, ¿no? Él era un maestro de la católica, pero que hacía voluntariado en la escuela de líderes. Entonces, hemos tenido esa oportunidad de tener a estos maestros, a Gustavo Gutiérrez, de tenerlo como maestro, y a mucha otra gente, que Pilar Arroyo, de alguna manera, porque yo siendo dirigente sindical, es que ahorita mi párroco me dijo, no, ahora tú te vas a formarte porque ahora tienes otro tipo de liderazgo y se necesita que tengas formación. Entonces yo en esa escuela de líderes aprendí y tengo guardado en mi corazón lo que aprendí de una persona que no sabía leer y escribir muy bien, pero que su práctica de vida, era una señora de Arapa, allá en Puno, su práctica de vida era una historia hermosa. Yo compartí el cuarto con ella, para mí ella fue mi gran maestra, fue de la que aprendí más, y esta persona nunca tuvo un cartón, no fue a la universidad, pero ella sabía resolver los problemas de su comunidad y especialmente de las mujeres. Sabía estar atenta a que la gente que era pobre tenga comida. Sabía estar atenta a que las niñas que están en la edad escolar vayan a la escuela. Entonces, esas situaciones creo que son muy, muy enriquecedoras, ¿no? Y son situaciones que hoy nos siguen haciendo falta. Qué bonito, Elenita, lo que tú compartes. Realmente creo que es tan necesario tener maestros más que solo profesores, ¿no? Y tener mentores, ¿no? O líderes más que en su momento solo jefes, ¿no? Y creo que eso como comunidad nos hace mucho bien, ¿no? Pensar quiénes nos pueden mostrar ese camino como tú lo estás haciendo con muchos niños, con muchas niñas, con muchas mujeres ahora en Cajamarca, ¿no? Y en ese sentido, como tú decías, es necesario establecer ciertas políticas, regular ciertos aspectos en nuestras comunidades, en nuestras ciudades. Y por eso es que tenemos las últimas preguntas para cerrar ya nuestro diálogo, que mencionan en relación al tema de la parte gubernamental, ¿no? Leti nos pregunta, dice, me gustaría saber cuál ha sido la apertura de las entidades públicas en su experiencia o qué rol ha jugado la municipalidad o el gobierno regional en los proyectos que ha desarrollado o de qué manera podríamos involucrarlos. Y por otro lado, Katia nos pregunta de qué papel juega el Estado en la educación rural sobre todo, ¿no? Cuando a veces tenemos poco presupuesto, tenemos muchas ganas, pero muy poco apoyo. ¿Qué nos recomiendas poder hacer para poder involucrar al gobierno o a las comunidades o a los líderes de las comunidades o de nuestras ciudades para poder impulsar este tipo de educación? Gracias, Yesenia. Compartirles un poquito sobre mi papel. Todas las que estamos acá y las que no estamos, hacemos política en la vida, ¿ya? Una cosa es la política, estar ustedes preocupadas porque cómo este, podemos fortalecer las capacidades o podemos ayudarnos en abrir nuestros corazones o en decidirnos a tomar una acción frente a situaciones que nos hacen daño. Es hacer política, es buscar el bien común. La política es eso. Entonces yo, como verán por lo que les he contado, he hecho política en mi vida en ese nivel, pero también he hecho política partidaria. Y en esa política partidaria, en un tiempo de mi vida, estuve en el gobierno regional de Cajamarca. Pero la política no ha cambiado, o sea, sigue siendo la de muchos años, porque la voz todavía de la mujer no es tan escuchada. Yo recuerdo cuando construíamos la organización política, yo era la única mujer en medio de unos 20, 30 varones, ¿no? El líder político de ese momento, toda decisión que se tomaba, me preguntaba, o sea, y me preguntaba qué decía yo, después, a ver, ¿qué dices, Elena? Entonces, te hace sentir bonito, pero no se tiene que quedar en pregunta, se tiene que quedar en acción. Entonces, siento que todavía la política no termina de ser un proyecto político. La política partidaria en este momento es hacerse los favores políticos, es resolver problemas de trabajo.
Entonces, por eso también el que hace política partidaria cree que porque ayuda, ya te obligado o te obliga a que el otro te tenga que dar un trabajo, ¿no? Entonces, pero hacer un proyecto político más bien significa trabajar entre todos para que hayan políticas para todos, no solamente para la agrupación política que gana. Entonces, yo tuve una mala experiencia en ese sentido. Fui gerente, al inicio fui asesora, creo que fui la primera asesora mujer en el gobierno regional. Fui asesora del presidente regional en temas sociales y después fui subgerente de desarrollo social y humano. Esa experiencia ha alimentado mi vida, pero es una experiencia que siento yo que tenemos que seguir trabajando desde las bases, porque para ganar una gestión o un partido político tiene que pensar en cómo gestionar esos ofrecimientos que hace, cómo los gestiona, con quién los gestiona. Y eso es lo que ganando el Partido Fuerza Social de don Jesús Coronel, el segundo paso fue no tener con quién gestionarlo porque se necesita de un aparato muy grande. Entonces es allí como que sientes, como lo hacen todos los partidos, que sientes que tienes que dar trabajo a uno a otro, pero no porque tengan las capacidades, sino porque te ayudaron en la gestión. Eso deteriora la política, ¿no? Y lo otro es de que no solamente desde el gobierno regional está para escuchar, o los locales están para escuchar las demandas de la población. Si hay una población organizada, esas demandas, esas políticas, esas leyes que están dadas se harán realidad. Porque si no, pues cualquiera dicta leyes, lo puede dictar un consejo regional, en una sala de regidores municipal, en el Congreso, y tenemos leyes de leyes de leyes, pero leyes sin presupuesto, leyes que no son factibles a veces para la implementación o leyes que simplemente están en el papel. Para eso se necesita de liderazgo de hombres y mujeres, de niños, de niñas, de toda la población, para que esas leyes sean un hecho y no solamente sea un escrito, un discurso, ¿no? Porque con las leyes se hacen discursos muy bonitos, pero eso. Y en los gobiernos locales no he tenido una experiencia directa, pero sí a través de la mesa de concertación he coordinado encargos de voluntariado, he coordinado por 3 años la mesa de concertación de lucha contra la pobreza a nivel regional. Y también en este momento coordino la mesa distrital de Baños del Inca. Entonces, lo que hay que hacer desde estos espacios, porque estos espacios nos permiten acercarnos a las instancias de gobierno, de gestión, es que hay que fortalecer las capacidades de los diferentes actores también sectoriales para decirles que tenemos que unirnos tras el cumplimiento de alguna norma o de alguna ley, ¿no? Por ejemplo, la mesa de baños del Inca ahorita se acaba de crear la primera escuela regional, la primera escuela comunitaria intercultural que va a servir para certificar los saberes, crear cuyes. Y a veces porque no es que tienen una habilidad grande. Gente del campo sabe muchísimo más que nosotros, porque ellos tienen la práctica diaria y tienen el saber construido desde sus ancestros. Y como mesa de concertación de lucha y el soporte para que esta escuela funcione más allá de esta gestión. Porque pasa también que hay cosas bonitas que se implementan en una gestión, porque la autoridad de ese momento tiene deseos de que se haga, ¿no? Y otra vez se vuelve a hacer. Entonces, esta escuela por eso va a tener el soporte de la mesa para que pasadas las gestiones se siga manteniendo, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir y así vamos trabajando la educación rural en todos los niveles, ¿no? En todos aquellos que no tuvieron también la oportunidad de ir a la escuela, pero que ahora tienen oportunidades de alfabetizarse, de participar de la escuela comunitaria, de seguir sus estudios.
Qué bonitas palabras, Elenita. He estado tomando nota de muchas cosas que es inspirador escucharte. Aquí en el chat decían que tus palabras sanan, ¿no? Que nos calman de alguna manera cuando a veces quizá hemos luchado por muchos sueños y en el camino pues nos hemos podido desanimar o nos hemos encontrado con muchas puertas cerradas, ¿no? Creo que tú eres un claro ejemplo de que la perseverancia nos puede dar grandes éxitos, ¿no? Qué bonito saber de tu experiencia y tu trabajo también, no solamente con la gente de la comunidad, sino también con los líderes que de alguna manera regulan nuestras ciudades, nuestras comunidades y malo que bueno tenemos que aprender a trabajar con todos, ¿no? Y eso es lo importante de que la educación sea ese eje que nos permite conectar en todos los espacios, ¿no? Me parece que aquí teníamos la manito levantada de Yuli, sí, no sé si me confirmas, ¿te gustaría participar? ¿Estás por ahí, Yuli? Sí, 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 ¿cómo están? Buenas tardes. Realmente ha Hola, sido Julie. una charla sumamente emocionante, inspiradora y que nos inspira a seguir adelante, a luchar por nuestros sueños. Debo felicitar a Elenita, así como también ustedes ya lo llaman, me imagino que ustedes lo conocen un poco más. La verdad que siempre escuché de Elenita, de estas acciones de liderazgo que desarrolla. No he tenido la oportunidad de escucharla presencial ni virtualmente. Para mí hoy escucharla ha sido una bendición porque sí he tenido referencias. Así que yo debo felicitar, educar, también a Sinergia, soy voluntaria en Sinergia y este espacio permite fortalecernos y pensar que sí existe y sí hay la posibilidad de seguir creciendo, de hacer historia, de dejar un legado y con la historia de Elenita mucho más práctico y lo tenemos como que más liviano este desarrollo de voluntariado que desarrollamos. Y sí me gustaría en todo caso, Elenita, nos comentabas de que habías tenido las capacitaciones con esta escuela de liderazgo. Sería muy interesante que quizás, así como tus sueños, varios proyectos que tienes, en algún momento formar algo así como mentorías que desarrolles para nosotras como mujeres, en mi caso ya como mamá de dos hijitos, el poder escuchar tus enseñanzas y que nos permiten desarrollar de mejor manera las actividades que desarrollamos. En mi caso, yo soy abogada, pero también soy activista ambiental y hacer esa sinergia sería muy interesante. Así que yo voy a estar al pendiente si es que en algún momento aperturas algún taller, alguna mentoría, ahí voy a estar. Muchísimas gracias y felicidades para todos. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Sí, muchas gracias, Julie, por tus palabras. Yo también quisiera decir que yo tengo 4 hijos, tengo 7 nietos. Entonces, yo sigo activando, o sea, con los hijos, la mayor parte de mi trabajo ya con los hijos. Seguí estudiando, fui como maestra egresada de pedagógico, tenía que sacar mi bachillerato, luego sacar la licenciatura. Saqué la licenciatura, como les conté, en psicología porque quería conocer por qué los niños no aprenden, por qué los evaluamos y los etiquetamos y a veces les estamos negando oportunidades de seguir desarrollándose. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Que no, como dice el Papa, las familias no son perfectas, tenemos también algunas complicaciones en la vida, ¿no? O sea, yo quiero reconocer a mi esposo, a mi pareja, que me pudo comprender, porque como verán, las mujeres hemos dejado de hacer muchas cosas porque hemos tenido a alguien que nos ha cortado las alas y que sigue habiendo ese tipo de personas, pero hay muchas cosas que juegan a favor de uno, ¿no? Que ahora puedes decir, justo esta mañana yo hablaba con mi esposo, hablamos del tema del machismo, y él todavía con algunos de estos rasgos decía, no, pero eso no es machismo, es que en los hombres eso es casi como natural y en las mujeres, no, no se entra en la discusión de eso, ¿no? Del machismo y del feminismo, que a propósito de la petición que hace Yuli, hace algún tiempo estuve el viernes en CEDEPAS y también les planteé eso, ¿no? De hacer una escuela de líderes, pero escuela de líderes integral, no una escuela de líderes que tenga que ver con quién hace, que produce
Eso ya después, o cada uno viene con lo que hace, ¿no? No es que no somos una tabla rasa que venimos para que nos enseñen. Eso es, por ejemplo, una palabra que un amigo mío me dijo, no utilices esa palabra, Elena, porque cuando decimos nosotros alumnos, es como alguien sin luz, o sea, como que el maestro es el iluminado que tiene el conocimiento, y no es cierto. Nuestros niños y niñas vienen con sus conocimientos propios. Y entonces, yo creo que desde la diversidad podemos seguir trabajando. Y yo me comprometo, miren, que desde acá del cafecito estamos haciendo muchas cosas porque es un café literario, y es un espacio de diálogo. Hemos trabajado la semana pasada en base a un mamarruco, que es una herramienta pedagógica que la trabajamos como producto, o que resultó como un producto de un proyecto de violencia de género en las niñas de la Amazonía, y que la tenemos hoy, y que desde diferentes miradas fue compartido. Luego, las compañeras de Llamarada Verde han estado haciendo un recital de poesía acá en el Café Literario Rumitiano. Este jueves vamos a tener una conversación. Todos los jueves hacemos tertulia. Vamos a tener una tertulia con unos jóvenes que hacen cine, que fueron de voluntarios a la casita como Caminos del Corazón, Gabriel, a los 19 años, y ahora sé que está siendo director de cine y está ganando muchos premios internacionales. Entonces vamos a conversar, porque ¿qué hacer? No cuando estamos en esta edad. ¿Qué hacemos de jóvenes? ¿Qué hacemos de niños? Allí tenemos que explorar y explotar esas capacidades. Y el siguiente jueves vamos a tener a Óscar Pajares con el padre Miguel Garnet hablando sobre la obra Ojo de Pájaro. Saben ustedes que Óscar Pajares es su grupo musical ha cumplido 30 años, ¿no? Ruido Negro. Ellos hacen rock. Y me dijo el otro día, vino para acá al cafecito y me dijo, Elena, ¿qué te parece si hacemos trova con Clarín? Yo me encanté y le digo, y estamos, y esos sueños que se siguen dando, el espacio está dado, y cuando quieran, compañeras, Alejandra, las que están en Educare, o de cualquiera de sus organizaciones, si ustedes quieren conversar sobre algún tema, comuníquenos. El espacio está acá para servir. Si el espacio no sirve para poder compartir, no tiene sentido. Entonces el espacio está ahorita, hay algunos jóvenes que han venido con unos visitantes, hay una familia que se ha trasladado acá a vivir en la casa del padre Miguel y que están queriendo conocer, o sea, el espacio está allí. Y les he dicho, no solamente porque deben obligatoriamente tomar café, vengan a leer. Para mí, el tema de la lectura, el tema de compartir lo que leemos, es lo que nos va a hacer cumplir muchos sueños. Entonces, bienvenidas, bienvenidos todos los que deseen a este espacio, y yo seguiré hasta donde la vida me alcance, trabajando porque más mujeres seamos liberadas, trabajando porque más mujeres tengamos nuestra propia voz, no que nadie sea voz nuestra, sino tengamos nuestra propia voz, y que sigamos generando espacios para sanarnos. Gracias por eso de que ha sido sanador, porque para mí también saber que hay muchas mujeres interesadas, y porque de esto nos animamos y vamos vuelta a conversar con las mujeres de nuestros grupos, con las mujeres de nuestras familias. Por ejemplo, yo he estado pensando para el jueves, decía, voy a invitar a jóvenes, porque este chico, Gabriel Díaz, Aliaga, perdón, que es el director de cine, supongo que debe tener 24 años, yo lo conocí a los 19, en el año 2021, y él ya estaba en la universidad estudiando cine. Entonces, ¿cómo es que nace en eso, no? Y yo como digo, no, nada me va a aparecer en mi cabeza si yo estoy siempre quejándome, ¿no? Porque el círculo que me rodea no me está ayudando a liberarme. De pronto les cuento, chicas, y ahí sí creo que podemos hacer algo con ustedes. Alejandra, vamos coordinando. Me acaba de llegar un mural de Paulo Freire. Paulo Freire es el padre de la educación liberadora, de la educación, de la pedagogía de la pregunta, la pedagogía de la respuesta, de la pedagogía del oprimido. Paulo Freire es una persona, un líder mundial, no solamente de Brasil, donde fue su país, sino un líder mundial en la educación. Y me está llegando, y vamos a hacer
vamos a hacer, porque el mural está negro con la figura, solamente con el diseño de Paulo Freire, pero que queremos darle vida y queremos hacer en la casita Caminos del Corazón una jornada para pintar a Paulo Freire, ¿no? Ponerle frases de Paulo Freire y de pronto traerlo acá al café para hacer un mes o intercalado actividades relacionadas a la educación con Paulo Freire, ¿no? También el siguiente mes trabajaremos el tema de la obra de Arguedas, tenemos la obra antropológica de Arguedas, y estamos compartiendo los libros entre Guarmayo, en la Biblioteca Rural Alfredo Mírez, entre los libros que tenemos acá en el Café Rumitiano, o sea, los libros están viajando. Los vecinos que acaban de llegar me dicen que tienen unos cuentos de la Amazonía, y bienvenidos. Juanjo Rodríguez, un joven que conocí recién, un psicólogo, me trajo el día jueves un vinilo de cuentos de niños. Entonces estoy pensando en hacer un domingo, una matiné de cuentos de niños, escuchando en el tocadisco este vinilo y después invitar a Luis Nureña, que es un contador de cuentacuentos, que me dicen que es excelente, y a quien conozco, pero no lo conocía como contador de cuentos. Entonces, porque eso es lo que tenemos que hacer, compañeras. Eso, hay que dar vida a nuestras ideas. Yo me siento un poquito más apresurada que ustedes porque ya tengo un poco más de años, pero ustedes están en toda esa edad de seguir explotando todas sus habilidades. Muchísimas gracias, Elenita. Es un privilegio haber escuchado. Realmente es muy especial saber que como cajamarquinas tenemos a una gran líder con nosotras, ¿no? Y bueno, todas aquellas que se han unido de diferentes lugares de Cajamarca, del Perú y del mundo, como nuestra querida Ale que está por Londres. Ha sido un placer para mí acompañarte en esta tarde, escucharte. Me voy súper inspirada, con ganas de seguir luchando por más sueños y creo que el sentimiento es compartido aquí en el chat por el público y desearte que todas las cosas bonitas que haces por la gente se multipliquen para cosas mejores para nuestra sociedad, para las mujeres, para que esa búsqueda de equidad, de libertad, pueda verse alcanzada en poco tiempo, ¿no? Gracias por inspirarnos, gracias por compartir tus experiencias y seguro que ya tendremos otro diálogo para aprender mucho más de Lenita Sánchez, ¿sí? Seguro, y también Y bueno, escucharles a gracias a todos los ustedes. estudiantes. Y también escucharlos a Sí, ustedes de claro lo que que hacen, me gustaría también. Y no duden en que acá el espacito del café literario está para esos momentos de escucha, ¿no? Para esos momentos directos, porque otro sentimiento hay cuando nos miramos a los ojos. Ahora nos miramos a través de la pantalla, pero es otro el sentimiento, sentirnos cerca, sentir que hay alguien, una es mano, verdad. alguien que me escucha, ¿no? Hay alguien que me puede ayudar. Con gusto, chicas, me encantó. Muchísimas gracias. Gracias, Eleni. Gracias a ti, Elenita. Muy bien, gracias a todas, gracias Ale por haber participado de este tiempo. Esperamos vernos en un próximo diálogo y recuerden que Educare tiene las puertas abiertas para que ustedes puedan ser nuestras promotoras de esta educación para todos, ¿no? Y que la igualdad, la equidad pueda ser una oportunidad para crecer y desarrollar más mujeres líderes como la es Elenita. Ale, te doy pase para poder terminar, si quieres agregar algunas palabras y vamos a hacernos la fotito